compañeros, nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por los estudiantes Nancy Rocío Lemus, Eva Sofía Muñoz, Jessica Paola López, Elizabeth Lemus, Cristina Gabriela Ayaco, Óscar Obed Hernández, Jocelyn Yasmín Gómez, Marlene Araceli Lorenzana, Gabriela Licetti Molina. Nosotros les hablaremos acerca de la pulpitis irreversible asintomática. La definimos como la inflamación irreversible de la pulpa se produce por una exposición cariosa, excavación de caries o trauma, presentando ausencia de sintomatología clínica o pues, el dolor. Como hallazgos subjetivos o síntomas, principalmente es la ausencia de síntomas dolorosos, ¿verdad? Por esta misma razón es que se espera que la pulpitis llegue a una necrosis pulpar. Claro, eso sí no recibe tratamiento, ¿verdad? El dolor podría ser ocasional, localizado o leve, de corta duración y aumenta a cambios térmicos o a presión sobre el tejido. Los hallazgos objetivos serán los signos clínicos, factores que lo causan. Generalmente se presenta ante una persistencia de una agresión de baja intensidad y larga duración. Puede ser por lesión de caries profunda de larga evolución con o sin exposición pulpar, con un trauma por fractura o bruxomanía, restauraciones profundas, fisuras o microfiltraciones de restauraciones, como la coloración oscura en el diente por necrosis, que es el signo clínico más confiable. Radiográficamente puede tener una apariencia sana, pero lo que principalmente evidencia es el agente etiológico, es decir, lo que está causando la caries, ¿verdad? A nivel de la corona, como una restauración muy profunda, mal adaptada, que esté sobrecontorneada. Hay sobre todo radiolucencias, ¿verdad? En la corona ocasionada por caries profundas en fosas y fisuras, en molares y premolares o interproximal de los dientes. El espacio periodontal o apical puede verse un poquito más engrosado, causar osteitis condensante y un incremento en los patrones del trabeculado óseo. Para comprender un poco mejor las pruebas de sensibilidad, podemos presentarles esta tabla, que nos digamos en las pruebas térmico-frío, su resultado va a ser positivo, con una intensidad de leve a moderado, que la duración va a desaparecer al retirar o permanecer con baja a moderada intensidad. Su sensibilidad es del 68 al 92%. Con la prueba térmico-calor, el resultado es positivo, va de una intensidad leve a moderada, igual va a desaparecer al retirar el estímulo, con una sensibilidad del 68 al 86%. Con la prueba eléctrica, esta puede ser positiva o también negativa. La intensidad va de leve a moderada y su sensibilidad es de 61 al 98%. En la prueba cavitaria va a ser positiva. En la percusión, pues el resultado normalmente es negativo. Con la intensidad puede ser negativa a leve, puede ser detectarse levemente y con una sensibilidad al 70%. En la palpación va a ser negativa. La intensidad puede ser variable y desaparece al retirar el estímulo. Con la movilidad va a ser negativa. En conclusión de esta tabla podemos ver que la prueba de mayor sensibilidad puede ser la eléctrica, que va de 9, que es positiva o puede ser negativa, y como que en las más básicas que nosotros podamos tener en la clínica puede ser la prueba de frío, con un 92% a su sensibilidad. Como tratamiento es principalmente el tratamiento del conducto radicular o endodoncia, en el cual vamos a retirar la pulpa infectada y una vez limpio se sella el conducto con un material de obturación. Si la pieza no puede ser tratada, entonces pues se debe realizar una extracción de la misma. Ok, muy bien, pues vamos a ir recapitulando y aclarando algunos puntos. Bueno, partamos de que probablemente empezó todo con una pulpitis irreversible, como ya nos explicó el grupo 1, y acá puede progresar a dos caminos. Puede progresar a una pulpitis irreversible sintomática o asintomática, que es la que vimos ahorita. ¿De qué va a depender? De la gravedad como decía en alguna diapositiva, que el estímulo sea crónico y de baja intensidad, o sea,
pues, que pase mucho tiempo y va avanzando lentamente y probablemente la pulpa va empezando a generarse un daño más grande, pero sin ser un estímulo supremamente agresivo, ¿verdad? En las caries, pues tenemos caries de avance rápido, tenemos caries de avance lento, y muy probablemente las de avance lento, pues puedan llevarnos a esto, pueden llevarnos incluso a llegar a exponer a una pulpa dental y demás, y realmente irlo haciendo de una forma no tan dolorosa. Uno de las cualidades es que obviamente en este caso, ya en algún momento del paciente ya ha manifestado algún tipo de sintomatología, tal vez no tan grave o no tan fuerte o que lo asuste o que lo lleve a una cita de urgencia, pero sí ya algún tipo de sintomatología espontánea, porque también eso es parte de lo que diferencia una pulpitis irreversible de las reversibles, ¿verdad? En la reversible solamente es dolor provocado, y acá en las irreversibles ya podemos tener algún tipo de sintomatología espontánea. Como les digo, no tan frecuente o no tan intensa como pudiera ser en una sintomática, sino que realmente en algún momento decir, pues hoy sí, algún día me recuerdo que me dolió así de la nada, ¿verdad? Lo demás, eh, eh, obviamente lo que vamos a ver acá entre los signos clínicos, pues es un daño ya más obvio, pues, o sea, realmente ya vamos a ver, por ejemplo, una caries más profunda, ya vamos a ver, pues básicamente una caries que incluso da la impresión de que ya está en contacto con el tejido pulpar, ¿ya? Pero pues como su nombre lo dice, pues todavía no ha dado una sintomatología aguda, ¿sí? Em, la otra con las pruebas de sensibilidad, eh, ahí, ahí tal vez sí ya corregiría yo un poquito en el tema de que normalmente las pruebas de sensibilidad, su intensidad, pues obviamente sí son positivas, y su intensidad pues suele ser más alta que las pruebas del grupo control, ¿verdad? O sea, ahí sí tenemos una intensidad, si ustedes le quieren llamar leve, moderada, severa, pues sí le diría yo, ya es por ejemplo moderada comparada con el grupo control, que fue una intensidad leve, ¿verdad? O con el diente control, ¿verdad? Que cuando lo ponen, pues duele, pero se quita rápido. Acá, pues duele y puede durar un poquito más, o sea, y puede ser un poco más intensa, ¿sí? Entonces, eso ya lo que nos da realmente el diagnóstico de una pulpitis irreversible. Porque si al final esto nos diera igual que el grupo control o que el diente testigo, eh, pues podría todavía encajar dentro de una pulpitis reversible, ¿verdad? Pero lo que va a diferenciarlo es que ya es una respuesta un poco más intensa, un poco, pues ahí ya lo diría yo, tal vez ya llegando a moderado más que leve, y que puede durar también un poco más en eliminarse el estímulo, ¿verdad? Porque también eso es lo que va a diferenciarla de una reversible, ¿verdad? O sea, eh, o como dice ahí, permanece. Yo realmente quitaría la parte de desaparece al retirar. Solo diría permanece con baja o moderada intensidad, ¿verdad? Entonces eso ya es un signo de irreversibilidad, ¿verdad? Entonces, supuestamente, como ya bien lo dijo sus compañeros, pues las pruebas térmicas suelen ser las más confiables para esto. La eléctrica, pues lo que nos va a decir es que hay presencia de vitalidad, pero pues no nos refleja realmente el grado de inflamación. Las térmicas sí suelen darnos ese indicio de que pues sí hay un grado de inflamación ya de tipo irreversible, ¿verdad? Y con relación a las pruebas periodontales, pues la percusión, pues ya conforme más avance el proceso inflamatorio dentro de la pulpa dental, más puede ser probable que nos vaya dando una respuesta positiva, ¿ya? Aunque pues en los estadios iniciales, pues usualmente esa respuesta positiva es leve, ¿ya? Normalmente la percusión no se cataloga tanto entre leve, moderada y severa, sino que se cataloga solo positivo y negativo, pero ya podemos empezar a tener una respuesta positiva, pues en algún tipo de pulpitis irreversible que ya ha ido progresando, ¿verdad? Entonces también es un signo de que ya no estamos ante una pulpitis irreversible, ¿verdad? Entonces, no es el clásico y no es el típico, ¿verdad? Realmente el típico es lo otro que hablamos del espontáneo y lo frío, y que permanece un poco después de haber retirado el estímulo, pues bueno, entonces ya estamos ahí cantando eso. Y definitivamente, pues el tratamiento, como bien lo dijeron, pues ahí sí ya estamos en el campo de la endodoncia como tal, ¿verdad? O sea, realmente es un tratamiento endodóntico, ¿verdad? O sea, eliminar toda esa pulpa, ¿verdad?
Ya van a ver ustedes también algunos casos, y eso los van a ver en unas clases posteriores a estos temas de diagnóstico, donde pueden hacerse terapéuticas para conservar una parte de la pulpa vital y únicamente eliminar la pulpa que está inflamada, ¿verdad? Se llaman terapias conservadoras de la vitalidad pulpar, como puede ser una pulpotomía, puede ser una pulpotomía parcial, o sea, ahí hay varias opciones, ¿verdad? Depende, como les digo, del grado de daño, y en este caso, pues que tal vez probablemente estamos ante un daño que no esté abarcando toda la pulpa, pueda optarse por él. Pero lo usual o probablemente lo más frecuente es que se haga el tratamiento de endodoncia completo y sea como lo aconsejable para estos dientes. Pero van a haber algunos casos, como les digo, que ya los verán en la clase, en clases siguientes que pueden optar por eso. Y si no, pues si el paciente pues no decide hacerse la endodoncia porque no tiene los recursos o porque no quiere o qué sé yo, pues no le queda más también que hacerse una extracción. Em, También pues habrá que ver también el daño a la hora de quitar la caries, qué tan restaurable es el diente y todo, pero usualmente todavía no estamos ante una destrucción tan grande, ¿verdad? Em, no sé si hay alguna pregunta, ¿verdad? Si no, vamos pasando con el grupo 3. Bueno, vamos grupo 3. Ahorita, doctor, un momentito, solo ponemos la diapositiva. Muy bien. Buenos días, doctores y compañeros. Nosotros les vamos a platicar sobre las patologías pulpares y periapicales. Nuestros integrantes son Axa Orenos, Daniel Sosa, Estuardo Saquec, Maciel Palacios, Marco Pinelo, Denis Ruano, Jennifer Ordóñez y Catherine Rabanales. Pulpitis irreversible y sus síntomas. Bueno, se llama pulpitis irreversible sintomática, ¿verdad? O sea, ese es el Sintomáticas, nombre. perdón. Definición. Es un estadio pulpar característico por dolor leve a intenso después de la eliminación de un estímulo o que podría ser espontáneo. También es un proceso pulpar inflamatorio que si no se trata resulta en una necrosis pulpar. Los hallazgos objetivos encontramos dolor espontáneo intermitente, dolor espontáneo nocturno, sensibilidad drástica a los cambios de temperatura. El paciente en este estado puede sentir que le palpita demasiado el diente. Los hallazgos objetivos son el cambio de coloración en la pieza dental y la ausencia de inflamación. Con las pruebas de sensibilidad y sus respuestas, encontramos que la prueba de sensibilidad térmica al calor y al frío está aumentada y es muy dolorosa. La prueba de sensibilidad eléctrica está aumentada y también es muy dolorosa. La prueba de mordida puede ser positiva, aumentada y dolorosa. Y la prueba de percusión es positiva y muy dolorosa. En estos casos, el tratamiento sería la terapia o tratamiento de conjuntos radiculares, si en este caso la pieza aún lo permite y el paciente lo puede pagar, si no, sería la extracción de la pieza dental. Muchas gracias.
Estuvo muy flash. Vieron como en 3 minutos. Pero bueno. Bueno, pues básicamente creo que la idea pues se transmite. Lo que tenemos acá entonces, como les digo, es una progresión, una inflamación que ya realmente genera una sintomatología pues demasiado severa, ¿verdad? Normalmente este tipo de pacientes es el paciente que llega de urgencia, es el paciente que no pudo dormir la noche anterior porque lo despertaba el dolor, porque le palpita la muela, es el paciente que no aguanta que, que básicamente le caiga ningún estímulo sobre el diente porque brinca. O sea, realmente acá, si ustedes ven, es probablemente de las patologías pulpares la más dolorosa de todas, ¿ya? Es donde la pulpa está inflamada en su máxima expresión. Em, la característica principal desde los síntomas es eso, es el dolor espontáneo. Es el dolor espontáneo y severo. O sea, es el paciente que les dice que de verdad ya no aguanta el dolor, que siente que eso le va a explotar ahí adentro y demás, ¿verdad? Otra cualidad a veces es, y eso es bien importante que la ubiquen, es que a veces el dolor no es tan localizado, ¿ya? Muchas veces en la pulpitis irreversible sintomática, el dolor es irradiado. O sea, el paciente puede decirles que les duele todo un lado de la cara, por ejemplo, o que le empieza ahí en el maxilar y se le irradia hacia el temporal o al parietal, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? O sea, realmente el paciente está con un dolor tan intenso que muchas veces no logra definir ni siquiera de dónde proviene, ¿verdad? O de dónde es. Y la razón es que, como les dijimos, pues obviamente cuando esta inflamación está presente en pulpa dental, la pulpa no tiene propiocepción. Propiocepción es la capacidad de identificar el lugar de la, del daño, sino que simplemente estos receptores están en el ligamento periodontal. Entonces, no hasta que esa inflamación llegue al ligamento periodontal, donde el paciente pueda localizar bien el dolor. Al inicio puede realmente darles una confusión de dónde se está originando, ¿verdad? Entonces, ese es otro signo importante y característico que hay que saber, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, obviamente, pues, dentro de los signos clínicos, pues, obviamente tendrán que ver algún factor etiológico, ¿verdad? Ya sea caries, ya sea una restauración muy profunda, pues, cualquier cosa que no sea compatible con una etiología que esté generando este problema, ¿verdad? Y, las pruebas de sensibilidad, pues definitivamente, como las colocaron acá en la diapositiva de esta presentación, todas van a ser positivas aumentadas, ¿verdad? O sea, ustedes le hacen frío, el paciente va a brincar, si le hacen calor, el paciente va a brincar, ¿verdad? Pero, pues, cuando a veces dice uno, pues, ¿para qué va a hacerla si le va a doler mucho? ¿Ya? Pero a veces necesitamos confirmarlo, pues, o sea, al final de cuentas, eh, como les decía yo en la clase inicial, la clave del diagnóstico es reproducir la queja del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo logran reproducir, pues obviamente ya confirman que ese es el diente causante, ¿verdad? Porque pueden estar con dudas. Por ejemplo, si tienen un paciente con muchas restauraciones y el paciente le dice que les duele todo ese sector, es decir, cuál es el diente que le está doliendo, ¿verdad? Entonces, realmente la pieza que responda con una prueba aumentada positiva y aumentada, ¿verdad? Y pues con intensidad como la clasificaron, pues muy dolorosa que sería como severa, ¿verdad? O sea, hay con el permiso y perdón del paciente, pero tocará hacerlo ahora para poderlo confirmar. De ahí, pues pueden ya empezar a ver algunas, depende del grado de avance de esa patología, pueden ya ver algunas respuestas a las pruebas periodontales, como puede ser una mordida positiva o una percusión positiva, aunque pues no son como los signos más importantes o los que más caracterizan a esta patología, ¿verdad? Básicamente lo que la caracteriza, como digo, es la respuesta aumentada, normal, positiva, perdón, aumentada a los cambios térmicos y el dolor espontáneo, que es bastante, bastante obvio, ¿verdad? Entonces acá, pues básicamente eh, aducimos o deducimos, perdón, que el grado de inflamación pulpar pues ya es bastante severo, es bastante extenso y que por lo tanto pues el tratamiento pues ahí sí va a ir encaminado hacia un tratamiento endodóntico, ¿verdad? Para eliminar ese tejido inflamado.
Y si no, pues básicamente la extracción bajo los mismos parámetros que hablamos, ¿verdad? Ya sea una pieza que no sea restaurable o que el paciente no desee o no pueda hacerse la endodoncia, ¿verdad? Sí, doctor Porras. Cuando menciona él los hallazgos objetivos, si pueden poner la diapositiva porque menciona que hay cambio de color. Y yo diría que no debiera de ir eso ahí porque eso es un signo claro de una necrosis. Sí, Dice tiene cambio de razón. coloración y ausencia de inflamación. O sea, Sí, quitaría eso. sí, creo que hay que aclararlo. Gracias por la observación, doctor. Eh, el cambio de color, pues sí, realmente lo que el doctor, y eso estaba también en el grupo anterior, se me pasó a decirlo. El grupo anterior también lo puso, eh, que había como cambio de coloración, ¿verdad? Que es indicativo de necrosis, ¿verdad? Entonces, al final no es un cambio de coloración así, sino lo que puede haber es un cambio de coloración tal vez por la caries, ¿verdad? O sea, realmente donde está la zona de la caries, ustedes ven un diente más con una coloración más oscura, pero el resto del diente está normal. A diferencia del cambio de coloración de la necrosis, que usualmente pues abarca toda la corona, ¿verdad? Entonces puede haber un cambio de coloración localizado, ¿verdad? Pero no generalizado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el sitio de la caries? Pero nada más, ¿verdad? Entonces sí es importante la observación que les hacía el doctor. Y lo que dicen acá de ausencia de inflamación, pues básicamente nos estamos refiriendo tal vez a una ausencia de edema en el paciente. O sea, ustedes ven al paciente y lo ven con su simetría normal, no está hinchado, no está edematizado, ¿verdad? Sí, pareciera como que no tuviera nada, ¿verdad? Porque ya si está hinchado, si está edematizado, pues ya estamos ante otro tipo de patología que lo veremos en la próxima clase, ¿verdad? Pero obviamente la ausencia, solo dejar la ausencia de inflamación acá, pues puede dar lugar a dudas porque no dice de dónde, ¿verdad? Porque la pulpa, pues obviamente sí está totalmente inflamada, ¿verdad? Entonces es una buena observación la que les hace el doctor ahí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, observación que quieran agregar? Doctor, Sí. disculpe, solo es que se me había pasado. ¿Cómo dijo que se llamaba el tratamiento endodóntico? Que era solo retirar una parte de la pulpa, pero no todo. Puede ser una pulpotomía o puede ser una pulpotomía parcial, ¿verdad? O sea, realmente depende de qué. Ya lo verán más adelante realmente en qué consiste cada uno de esos procedimientos, ¿verdad? Ok, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos preparando el grupo 4. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Sí, ahorita vamos con la presentación. Muy bien, Gabriel. Ahí estamos. Bueno, buenos días, doctores, compañeros. Nosotros somos el grupo 4, el cual pues está conformado por Andrea Nicole Tejeda, Ronaldo Ochoa Charro, Erika María Zavala Cardona, Edna Rebeca Valladares, Brandon José Bautista, Gilda Suceta Alvarado, su servidor José Gabriel Monroy, Sara Noemí Batz García y Billy Anthony Roger Asturias. Siguiente programa. Bueno, el día de hoy, pues les presentaremos sobre lo que es pulpitis hiperplásica, ¿verdad? Le cederé la palabra a mi compañera Gilda. Buenos días. Para saber qué es la pulpitis hiperplásica, vamos a hablar sobre su concepto, ¿verdad? Acá nos dice que es una hiperplasia de tejido conjuntivo, de forma que la pulpa, en este caso, va a aumentar de tamaño y va a emerger por esa cavidad de caries. Entonces, para que esto se presente, es necesario que se den las siguientes condiciones. Primero, que exista una cavidad amplia y visible.
Segundo, que sea una pulpa joven y resistente. Y tercero, que sea dado por un estímulo crónico y suave. En este caso, este estímulo puede ser un agente irritante que va a estar prolongado y va a ser de baja intensidad. Algo muy importante es que acá está muy relacionado al proceso de caries dental. Entre los hallazgos subjetivos o los síntomas, es asintomática, o sea que no hay ninguna sintomatología, excepto durante la masticación. Esto dado porque, bueno, las personas o los pacientes van a referir que a la hora de morder, a la hora de comer, van a tener dolor en el área, en la pieza afectada, y se puede irradiar también a las áreas circundantes. En cuanto a los hallazgos objetivos, pues encontramos tanto clínicos como radiográficos. En los clínicos observamos un pólipo pulpar. ¿Y qué es un pólipo pulpar? Esta va a ser una proliferación de tejido granulomatoso. Va a ser de color rojo pálido y en ocasiones más rosadito o similar a la mucosa adyacente. Este se puede observar por los orificios de la dentina destruida, como bien lo mencionó Gilda anteriormente, por una cavidad de caries, y que al estar muy vascularizado va a sangrar muy fácilmente. En la literatura menciona que puede tener la apariencia como de una coliflor, debido a que es tejido granulomatoso. Y en el aspecto radiográfico, pues vamos a visualizar un área radiolúcida a nivel de la corona, la cual va a tener una comunicación directa con la cámara pulpar. En cuanto a la respuesta a las pruebas de sensibilidad, se encontró que el vitalómetro, al momento de realizar esta prueba, va a tener una vitalidad disminuida en la pieza. Y para que despierte alguna respuesta en la pieza afectada, se requiere de una corriente muy intensa. En la prueba térmica se obtuvo un resultado con una respuesta discreta. Hay poco o nada de respuesta a menos que la pieza sea expuesta a una temperatura muy, muy baja. Por eso decidimos colocar que es una respuesta positiva disminuida. En cuanto a la prueba térmica de calor, realmente no encontramos como muchos aspectos relevantes. Y en la percusión hubo una respuesta negativa. Cabe destacar de que pues estas respuestas van a ser variables dependiendo cada paciente, porque pues cada paciente es diferente y la sintomatología va a ser diferente también. El tratamiento consiste en la pulpectomía, que esta es la eliminación completa de la pulpa, la pulpotomía, que es la eliminación de una parte de la pulpa y que se podría llevar a cabo, se podría intentar en algunos casos muy especiales, y la eliminación de cualquier causa subyacente de la inflamación, como por ejemplo caries dental o infecciones dentales. Bueno, listo. Regresa la definición, por favor. Listo. Bueno, esta es una patología, pues, bastante curiosa, ¿verdad? Que, pues, podríamos también catalogarla como dentro de una pulpitis irreversible asintomática, ¿verdad? O sea, la verdad es que la hiperplasia que estamos viendo, pues, básicamente es un crecimiento, ¿verdad?, de la pulpa hacia el exterior de la cámara pulpar, porque se han reunido ciertas condiciones que menciona esta diapositiva. Uno, es que usualmente se presenta en pacientes jóvenes, o sea, normalmente esto no lo vemos en un adulto, lo vemos en pacientes adolescentes usualmente, ¿ya? Niños, adolescentes, ¿verdad?, que ya tienen un proceso cardioso muy extenso. Y la otra cualidad que debe tener
es que ese proceso caroso ha sido tan extenso que ya haya permitido una zona donde la pulpa quede expuesta o que haya ya no haya un tejido duro que la recubra totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa pulpa encuentra una vía de escape a través de esa exposición o a través de esa zona donde ya no está recubierta de tejido duro, ¿ya? Y como acuérdense, lo que tenemos adentro es una inflamación, ¿ya? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando se doblan un tobillo? Se les inflama, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa a la pulpa cuando está irritada? Se inflama, pero el problema de la pulpa es que como normalmente está rodeada de tejido duro, no tiene para dónde expandir. En este caso, por el grado de destrucción del diente, sí tuvo para dónde expandir y por eso se ve una inflamación así visible. Ahora, ¿por qué es asintomática? ¿Por qué, por ejemplo, la siguiente diapositiva dice que la sintomatología pues es o que no tiene sintomatología, ¿verdad? La razón es lo siguiente, o sea, obviamente la pulpa está llena de fibras nerviosas que pueden transmitir estímulos dolorosos, ¿no? Pero como está muy vascularizada también, es un sitio que es muy factible que las células epiteliales de la mucosa bucal se puedan quedar adheridas o puedan formar una capa protectora, digamos, sobre todo ese tejido vascularizado que se expandió ahí o esa hiperplasia de tejido empezó a atraer células epiteliales que fueron pues recubriendo toda esa hiperplasia y por lo tanto, digamos, queda recubierta por un tejido que le reduce la posibilidad de que pues sea tan dolorosa, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente se suele ser asintomática. La otra razón por la que es asintomática es porque normalmente la presión intrapulpar, que es la que genera muchas veces ese dolor, se disipa a la hora de tener esa pulpa hacia dónde extenderse, hacia dónde expandirse, ¿verdad? No queda atrapada, no queda encerrada en paredes rígidas, sino que se logra salir y entonces la presión intrapulpar se reduce y por eso no duele, ¿ya? Entonces, como le digo, es bastante curiosa la patología esta. Se ve, como les digo, más en pacientes adolescentes y niños, ¿verdad? Eh, y pues obviamente si la tocan y la estimulan mucho, pues ahí sí puede doler, ¿verdad? Pero normalmente el paciente, digamos que se queja solamente cuando come si se la lastima, ¿verdad? ¿Ya? Pero de ahí de lo contrario, pues no hay tanta sintomatología. Y si llegamos a la siguiente diapositiva, la foto pues nos ejemplifica muy bien la fotografía de arriba, cómo se ve ese pólipo, porque también se llama así un pólipo pulpar, ¿verdad? A esa hiperplasia. Se ve muy bien ese crecimiento, ¿verdad? Y pareciera que fuera encía a veces, ¿verdad? Pero por lo mismo de que está recubierta muchas veces por ese epitelio de la mucosa, ¿verdad? Que se desprende y se adhiere ahí. Entonces, pero pues si ustedes la ven, está totalmente aislada de la encía, porque sí hay que poderla diferenciar y saberla diferenciar de una hiperplasia gingival, ¿ya? La hiperplasia gingival está anclada en encía. Esto no, esto está proveniendo directamente de la cámara pulpar. La radiografía que tienen ahí sí no estoy muy de acuerdo con ella, porque esa radiografía que ustedes tienen ahí, pues ya tiene un problema de una patología periapical. Y normalmente, cuando estamos hablando de una hiperplasia o una pulpitis hiperplásica, tenemos una pulpa vital, ¿verdad? Entonces, ahí al ver una lesión en el hueso, pues ya probablemente yo ya pensaré que estoy en un campo de otro tipo de patología, ¿verdad? Entonces, usualmente no vamos a encontrar mayores cambios a nivel de los tejidos periapicales, pero sí podemos encontrar obviamente o ver radiográficamente una destrucción de la corona bastante evidente y grande, ¿verdad? Para que esa pulpa haya podido emerger por ahí, ¿sí? Entonces, solo corregir tal vez esa radiografía que no es tal vez la más apropiada, ¿verdad? Quizá, yo sé que a veces en internet uno encuentra las cosas y dice es esto, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, para que tal vez busquen alguna otra imagen. Y el tratamiento, pues definitivamente, pues estamos hablando... bueno, las pruebas de vitalidad me faltó ahorita que vi la positiva. Pues es muy parecido a la respuesta de una pulpitis irreversible asintomática, ¿verdad? O sea, duele con el frío, pero pues a lo mejor no es tan dolorosa como la sintomática que acabamos de ver, ¿ya? Duele, obviamente, a la mordida si presionamos sobre el pólipo, ¿verdad?
Y normalmente pues no hay respuesta a la percusión, a menos que percutieran sobre el pólipo, ¿verdad? Pero si percuten sobre el diente, como el tejido periapical está sano, o debería estar sano, pues no debería dar respuesta, ¿verdad? Entonces, como le digo, signos muy parecidos a la pulpitis irreversible, asintomática, porque de hecho esto se clasifica como tal, ¿verdad? La hiperplásica se puede clasificarse como una irreversible asintomática. Y el tratamiento, pues, es eliminar ese pólipo, ¿verdad? Lo pueden eliminar con una fresa, con una cucharilla, obviamente bajo anestesia, y hacer tratamiento endodóntico como tal. O como son pacientes jóvenes donde esto se presenta, ahí puede darse también la opción de que dependiendo, pues ahí sí que ustedes ya irán viendo más adelante en qué casos sí vale la pena hacer una terapia parcial, ¿verdad? Como puede ser una pulpotomía o algo que nos mantenga la vitalidad de los conductos todavía, ¿verdad? Por ejemplo, que el diente pudiera tener todavía ápice abierto, por ejemplo, eso podría ser un indicativo de no eliminar la pulpa completa aún, ¿verdad? Entonces, pero ya eso lo verán, como le digo, en las clases subsiguientes. Y pues eso sería, ¿verdad? La endodoncia si se puede, y si no, pues un tratamiento parcial. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, Andrea. Gracias, doctor. Solo con lo de la radiografía en los hallazgos, en los hallazgos, ese es un solo caso. Nosotros decidimos colocar esa radiografía porque era como la forma en que trabajaron. Sí, eso es lo que decía, que realmente en internet uno encuentra pues de casos así reportados y todo, pero a veces pues no necesariamente pues digamos que sea lo más típico, lo más normal o lo que debiese de haber, ¿verdad? Porque acá muy probablemente hay una destrucción de caries tan grande que ya incluso tiene una perforación en la furca, ¿verdad? Entonces esa destrucción de hueso que podemos ver puede ser realmente por una infección que ya está entrando ahí, pero lo más como lo que pienso yo es que o me da la impresión es que aquí ya podríamos tener algunos conductos necróticos, ¿verdad? Entonces esto ya entraría más en un campo de una necrosis, ¿verdad? Pero pues la típica no debería ser un daño tan pues evidente, digamos, en los tejidos periodontales, ¿verdad? Sino que debería estar todavía más sanos, ¿verdad? Porque no hemos entrado aún en el rango de las patologías periapicales, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no, como te digo, no, yo sé que no es porque se lo hayan hecho mal, sino que el caso que encontraron así está, pues, pero para que nos hagamos una idea más de lo normal y de cómo va la progresión natural de estas enfermedades, ¿no? Ok, doctor. Muy bien, listo. Grupo 5. Bueno, buenos días, compañeros, doctores. Nosotros somos el grupo número 5 y les vamos a estar hablando sobre la reabsorción interna. Bueno, la reabsorción interna es la pérdida de tejidos óseos dentales como resultado de una actividad osteoclástica. Es una condición asociada ya sea a procesos fisiológicos o patológicos que resulta de la pérdida de dentina, cemento o hueso. Puede ser producida por diferentes causas, pero las más comunes son trauma o caries. Sintomatología, o sea, los hallazgos subjetivos. Pues la reabsorción interna es normalmente asintomática y solo es reconocida durante los exámenes radiográficos rutinarios. Si hay síntomas, son generalmente indicativos de una periodontitis apical aguda debido a un conducto infectado o que exista dolor cuando ocurre la perforación coronal y el tejido metaplásico es expuesto a los fluidos bucales y a las bacterias. Hallazgos objetivos. Pues clínicamente se va a poder presentar como una inflamación en la encía, un tracto fistuloso y en algunas ocasiones se va a presentar esta coloración rosada en la corona del diente, como podemos observar en la imagen. Radiográficamente debemos de recordar que la radiografía es la principal herramienta de diagnóstico,
Es muy importante para la detección precoz de esta patología y pues habitualmente los signos radiológicos suponen la única indicación de este proceso de reabsorción. Entonces, en la radiografía nosotros lo vamos a poder ver como un ensanchamiento uniforme y radiolúcido en el contorno de la pulpa, ya sea a nivel radicular o coronal. La reabsorción interna puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del espacio pulpar. Por lo tanto, se pueden realizar pruebas de sensibilidad que pueden resultar positivas y negativas. Ante el calor, el frío y la electricidad, la respuesta sensitiva es positiva. En el caso del frío, pues consiste en aplicar frío en las piezas a examinar, como el dióxido de carbono. Y ante la palpación, la movilidad y la percusión, se puede tener una respuesta sensitiva leve o directamente negativa. Y para que podamos entender todos, en la percusión se basa en realizar golpes leves en la corona dental con el mango del espejo dental en sentido vertical u horizontal, y en la que el paciente pues normalmente tiene una reacción leve o negativa. La duración de estos síntomas suele desaparecer al eliminar el estímulo. Bueno, el tratamiento. Se realiza un tratamiento de conductos radiculares. Si no se realiza el tratamiento de reabsorción dental adecuado, esta reabsorción dental puede continuar y agravarse con el tiempo, lo que puede llevar a problemas dentales graves y a la eventual necesidad de extraer el diente. Por lo tanto, es importante recibir un tratamiento dental temprano y evitar posibles complicaciones. Para resumir más que todo, el TCR es un procedimiento que se realiza en la endodoncia para tratar una reabsorción dental interna. Durante ese tratamiento se elimina la porción infectada o inflamada de la pulpa dental y se rellena el conducto radicular con un material sellador especial. Tenemos también el tratamiento con biocerámicos. Este es una técnica de endodoncia que se utiliza para tratar el tejido dental infectado o inflamado, incluyendo la reabsorción dental interna. Este tipo de tratamiento utiliza materiales biocompatibles y bioactivos hechos de cerámicas de alta tecnología, los cuales se pueden aplicar en el interior del conducto radicular, más que todo para estimular la regeneración del tejido dental y así prevenir futuras infecciones. Estos materiales son capaces de sellar el conducto radicular de una manera efectiva, proporcionando así una excelente hermeticidad y evitando la filtración del líquido dentro del diente. Ok, regresemos al inicio, por favor. Bueno, entonces básicamente, pues acá, siguiendo con la progresión de la enfermedad pulpar, pues obviamente este es un camino que puede optar esa inflamación. No quiere decir que todos los dientes van a llegar a pasar este fenómeno. Luego de una pulpitis, ¿verdad? Algunos lo pueden llegar a desarrollar y usualmente deben de haber algunas características que van a influir para que ésta se presente o no, porque si no, otros puedan seguir el camino de una degeneración calcificante y otros puedan seguir el camino de una necrosis, ¿verdad? Realmente de la pulpitis como tal, que veníamos hablando de una inflamación pulpar pues ya bien establecida, pues usualmente los dientes pueden seguir algunas de esas tres vías, ¿verdad? O llegan a la necrosis, que probablemente es la vía más común, o se van al camino de la generación calcificante, que pues es relativamente frecuente, o se van al camino de la reabsorción interna, que probablemente sea la menos frecuente de todas. ¿Por qué? Porque para que esto se dé, usualmente tiene que estar conjuntamente con algún otro factor que la haya podido motivar. Y el más común de todos es un trauma dental-alveolar, ¿ya? Normalmente un paciente que ha tenido un golpe en ese diente, pues va a generar pues una posibilidad más grande de que esto suceda. También otro factor que la puede estimular son los blanqueamientos. ¿Ya? Pacientes que se han hecho blanqueamientos previos o algo y que pues empiecen a generar algún tipo de inflamación,
pues también pueden llevar a esto. Y en algunos casos no tan frecuentes y menos, o relativamente menos frecuentes, es la ortodoncia, ¿ya? Pero ¿por qué tiene que haber esa etiología añadida, ¿ya? Porque para que se dé esa reabsorción, porque básicamente lo que ustedes ven acá, en las imágenes que están puestas acá, es obviamente un conducto que tiene una zona donde se ha expandido porque se ha reabsorbido la dentina. Es decir, la dentina se empieza a perder, ¿ya? Del interior del conducto hacia la periferia. O sea, no es que esto empiece en el exterior de la raíz, sino que empieza desde el conducto y se va expandiendo o se va perdiendo la dentina hacia la periferia del diente, ¿ya? Y eso se da porque ese factor etiológico añadido que venimos hablando generó que hubiera una pérdida de la capa odontoblástica y de la predentina. Ya ese es un requisito, pues ahí sí que casi que obligatorio para que se pueda dar una resolución interna, que no haya una capa de predentina en esa zona del diente. Y como le digo, normalmente cuando hay un trauma, un golpe al diente, pues puede desorganizarse esa capa odontoblástica, perderse la capa de predentina. Cuando hay un blanqueamiento, igual si ha sido muy agresivo y penetra hacia los túbulos muy cercanos a pulpa dental, puede también matar algunos odontoblastos y perder la capa de predentina, ¿ya? Entonces, esa capa normalmente es una capa protectora que no permite que el fenómeno inflamatorio genere una reabsorción, ¿ya? Pero cuando se pierde, entonces esas células inflamatorias que están adentro de ese conducto pulpar, de ese conducto radicular, pueden estimular la formación de células clásticas y que entonces van a reabsorber y generar esa lesión adentro del diente, ¿verdad? Entonces, sí necesita, como le digo, aparte de que haya una inflamación para que se produzcan las células clásticas, sí necesita que haya habido un estímulo que nos haga perder esa capa protectora de odontoblastos y predentina, ¿verdad? Entonces, eso es como la parte de la etiología de cómo puede venir a darse una reabsorción interna, ¿verdad? Sigamos. Entonces, cuando esa pulpa empieza a expandirse adentro porque va reabsorbiendo la dentina, ustedes el signo que pueden notar en corona es básicamente esto que están viendo en la foto, una coloración pues como roja del diente, ¿sí? Esta reabsorción que yo veo acá en esta foto me imagino que debe ser muy cervical, ¿ya? O muy cerca de la cámara pulpar para que el diente se ponga así. Porque si no, va a estar como en una foto subsiguiente donde solamente es el cuello el que se logra notar. No sé si la pueden pasar. A la siguiente. Esta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no vemos toda la corona roja, solo vemos como la parte del cuello rojo, ¿verdad? Esa coloración realmente va a depender de qué tan alta, bueno, qué tan cervical o qué tan apical esté la reabsorción, ¿verdad? Si está muy cervical, se va a ver como en la foto anterior. Si está más hacia el tercio medio, se puede ver como en esta foto. Y si es muy apical, a lo mejor no vamos a ver cambios en corona, ¿ya? Otra característica, como decía la diapositiva anterior, es que es asintomática. Y la razón por la que es asintomática es porque la pulpa está encontrando un sitio donde expandirse, ¿ya? Es lo mismo que la pulpitis hiperplástica. La pulpa tiene un sitio donde crecer y donde liberar un poco esa presión intrapulpar. Entonces, usualmente también pues, suele ser asintomática. Y cuando es muy apical o muy del tercio medio para abajo, pues normalmente la única forma de detectarlo es a través de radiografías de rutina, ¿verdad? A veces le toma uno una radiografía y ahí tiene una razón interna, ¿verdad? Entonces de ahí ya uno pues ya se alerta y puede hacer el tratamiento, ¿verdad? Entonces, como dice la diapositiva, ¿cómo la confirmamos radiográficamente? Porque se observa una pérdida de continuidad del conducto, o sea, va el conducto, se ensancha, ¿ya? Y de ahí continúa conducto, ¿sí? Eso es como la forma radiográfica de diagnosticar una reabsorción interna. Entonces, sus respuestas a las pruebas de vitalidad, eh, eh, como- pues usualmente responde positivamente, responde de manera positiva porque estamos ante una pulpa inflamada todavía, ¿sí? A menos de que ya haya pasado mucho tiempo y que esa zona de inflamación pues ya haya progresado muy hacia apical y ya digamos ya no detectar pues fibras nerviosas y sensibilidad en la porción coronal, ¿verdad? Entonces
Eso, como le digo, también dependerá de qué altura tenga esa reabsorción interna, ¿verdad? Si tiene una posición muy cervical, seguramente todavía podrán encontrarla con vitalidad, pero si tiene si es una localización, perdón, muy apical, a lo mejor en la parte coronal ya no haya vitalidad, sino que esa inflamación ya esté progresando a nivel más apical. Entonces ahí podría responderle de forma negativa, ¿verdad? Por eso decía que puede responder positivo o negativamente, ¿verdad? Pero eso, como digo, depende del estadio y de la localización de esa reabsorción interna, ¿verdad? Y finalmente el tratamiento, pues sí, definitivamente es endodoncia. Eh, eh, Acá pues, decía algo que el tratamiento con biocerámicos se utiliza para tratar el tejido dental infectado o inflamado. No, realmente el biocerámico no se usa para combatir la infección o la inflamación. Lo que se utiliza es para hacer más fácil sellar ese defecto, pues, ¿ya? Porque obviamente es un material que puede fluir y que puede abarcar y llenar más esos espacios, ¿verdad? Pero la desinfección o la remoción del tejido inflamado la seguimos haciendo siempre como con nuestra terapia endodóntica convencional, que usa limas y usa agentes irrigantes, ¿verdad? Y ahí pues ya el sellado, pues sí, hoy por hoy probablemente el biocerámico sea la mejor opción. Algo que también se me pasó es que en alguna diapositiva pusieron que puede presentar una fístula. Usualmente puede presentar la fístula cuando esa reabsorción o ese defecto ya ha llegado a romper o a comunicarse con la parte externa de la raíz. Es decir, creció tanto esa reabsorción dentro del conducto que ya llegó a una parte donde se contacta con el ligamento periodontal. Entonces ahí sí podría generar una fístula que se dirija hacia la parte externa de la mucosa, ¿verdad? Pero usualmente, pues depende, como le digo, de todo depende del estadio en que lo agarren, pero lo normal es que no la haya, ¿verdad? Cuando está todavía rodeada totalmente de dentina, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? La verdad es que esta es una patología también no es tan frecuente, pero sí es importante que la sepamos diagnosticar, ¿verdad? Porque igual a la hora de tratarla, pues no es un tratamiento de endodoncia tan igual a los que haríamos en cualquiera de las otras patologías, ¿verdad? Por la dificultad, como les digo, de sellar ese defecto. Bueno, ¿algo más? ¿Una duda? ¿Pregunta? Si no, vamos grupo 6, que vamos a acabar bien sobre el tiempo. Buenos días, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar de la degeneración pulpar calcificante. Nuestro grupo está integrado por Michelle Ordóñez, María Alejandra Martínez, Mercy Hernández, Lucrecia Gutiérrez, Carmen Palencia, Crista Jerez, Jacqueline Monzón y Diana Morales. Pues vamos a comenzar hablando sobre qué es la degeneración pulpar calcificante. Se da cuando la pulpa es reemplazada por material cálcico como pulpolitos, dentículos, calcolitos o cálculos pulpares. Esta calcificación puede ocurrir dentro de la cámara pulpar o bien dentro de los conductos radiculares. Esta puede ser idiopática o puede también estar asociada a agentes irritantes como caries, enfermedad periodontal, restauraciones, bruxismo y traumatismo. Entre los hallazgos subjetivos, pues aquí se refiere a los síntomas que se presentan en el paciente. Es una respuesta vital moderada de la pulpa y generalmente es asintomática. Esta se da cuando hay antecedentes de trauma, inclusive de años atrás. Aquí el diente responde a todo tipo de estímulos como el frío, el aire, el calor o el dulce, y es de corta duración.
Entre los hallazgos objetivos, aquí pues van a estar los signos clínicos que vamos a encontrar al momento de evaluar al paciente. El más común que se observa es el cambio de coloración en la pieza dental. Esto se da porque la degeneración ha ido avanzando, dando como resultado un cambio de color y muchas veces una disminución en la sensibilidad del diente afectado, ya que la cámara pulpar se va a reemplazar total o parcialmente por material cálcico, como los pulpolitos. En las respuestas a pruebas de sensibilidad, los dientes afectados en varias ocasiones no responden a estas pruebas, o bien si lo hacen es de manera muy leve. Esto es por la presencia de grandes cantidades de dentina reparativa y no necesariamente resulta en respuestas anormales a las pruebas de sensibilidad. La respuesta depende del tipo de duración, gravedad y susceptibilidad de la pulpa a la lesión. Y se podría dar una respuesta a la prueba térmica o al frío retardada. Y el tratamiento va a depender si el diente es asintomático o sintomático. Si es asintomático, el tratamiento será estético, en donde se colocará una corona o una carilla. Y aquí no es necesario realizar un tratamiento endodóntico, a menos de que ya el diente sea sintomático. Y si el diente es sintomático, se podría tener una lesión apical que requerirá de una cirugía. Bueno, pues este es otro tipo de fenómeno que se puede dar como consecuencia de la irritación pulpar, ¿verdad? Vamos regresando al inicio. ¿Qué es lo que pasa acá? Ustedes saben y lo han visto que cualquier irritante, agresión que va sufriendo esa pulpa, normalmente la pulpa se defiende, ¿ya? Y su defensa, pues básicamente es producir dentina para tratar de alejar un poquito ese irritante que se le está viniendo encima. Si es una caries, ustedes notan que cuando hay una caries en un diente, lo primero que se ve es que el cuerno pulpar empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque se va formando dentina ahí, ¿ya? Si hay otra caries por el otro lado, el otro cuerno también se empieza a desaparecer porque va formando la pulpa dentina ahí. O sea, si el estímulo avanza lentamente, a la pulpa le da tiempo suficiente de ir formando dentina por todos lados, ¿no? Entonces, esa respuesta inflamatoria lo que ayuda es a acelerar un poco la formación de los odontoblastos o de las células pues, que se diferencian en odontoblastos para ir tratando de producir esa dentina terciaria, ¿ya? Que en algunas veces es producida en forma de nódulos pulpares, ¿verdad? Que son esos calcolitos que ustedes dicen, o algunas veces se va formando linealmente tratando de ir, pues, como les digo, protegiendo al tejido interno de esa agresión que está viniendo de fuera, ¿ya? Entonces, sigamos. ¿Esto qué hace? Que básicamente, por lo tanto, al ir teniendo la pulpa esa capacidad de irse defendiendo, la hace asintomática. O sea, realmente no logra llegar, digamos, el fenómeno inflamatorio a instalarse de forma tan aguda dentro de la cámara o dentro del conducto que ya genere un dolor, ¿verdad? Sino que la pulpa todavía tiene ese chance, ¿ya? También puede verse aumentada o puede verse algo condicionada porque el diente haya tenido algún trauma, ¿sí? O sea, al final de cuentas, un paciente que se haya golpeado, que ha tenido algún tipo de trauma dental-alveolar, puede hacer que la pulpa también genere esta respuesta, igual que la ortodoncia. O sea, son estímulos, como les digo, a veces no tan agudos, pero que son estímulos de larga duración. Como por ejemplo, la ortodoncia puede generar ese tipo de respuestas, ¿verdad? Dice acá que responde a todo tipo de estímulo, depende, ¿verdad? Como en una diapositiva subsiguiente dice que, pues obviamente, si ya es mucha la calcificación, ya la pulpa no va a responder. Ya ustedes pueden hacer una prueba de frío, una prueba térmica o una prueba eléctrica, y a lo mejor ya no va a encontrar respuesta porque el estímulo no logra atravesar toda esa cantidad de dentina, ¿verdad? Sí, a la que esa. Y lo del cambio de color también es importante aclarar que no es un cambio de color igual que el cambio de la necrosis, ¿sí? El cambio de color de la necrosis
suele ser de una coloración más tipo, pues como color negro, ¿verdad? En cambio, en este tipo de cambio de color es una coloración más amarillenta, más opaca, ¿verdad? O sea, el diente va perdiendo esa translucidez bonita que se le ve normalmente al diente por en condiciones normales, ¿verdad? Pero que en este caso la gran cantidad de masa dentina hace que se vaya poniendo como amarillento, anaranjado, ¿verdad? Entonces es un cambio de coloración diferente, ¿ya? Eso sí es importante que lo reconozcan, ¿verdad? Entonces, y como avanza, pues como les decía, al final de cuentas, el diente puede dejar de responder, como dice la siguiente diapositiva, que ya no, las respuestas a las pruebas de sensibilidad puede ser que ya no estén presentes, ¿verdad? ¿Sí? O puede que respondan muy levemente, dependiendo, como les digo, de qué tan calcificada esté esa pulpa dental, ¿verdad? Entonces, hay que saberlo diferenciar porque dice uno, no responde, es necrosis, ¿ya? Pero si tienen todos los otros signos, tienen el cambio de coloración, radiográficamente ven que la luz del conducto se está cerrando, también no ven patologías a nivel del periápice, entonces digamos, no necesariamente estamos ante una necrosis, sino simplemente estamos ante una pulpa que está sufriendo una degeneración calcificante. Y el tratamiento, básicamente, si la pulpa no duele, si realmente no tiene ninguna patología, pues realmente que le esté generando síntomas, pues usualmente no es necesario hacerle tratamiento. Y solamente estético, ¿verdad? O sea, ya sea ponerle algo para que no se vea el diente tan amarillo, ¿verdad? O alguna cosa así, ¿verdad? Hay cierto dilema porque hay escuelas y hay a veces autores que dicen que es mejor cuando uno ve que la pulpa se está calcificando hacer la endodoncia antes de que se cierre totalmente el conducto, porque una vez se vaya estrechando más, hacer un tratamiento de endodoncia va a ser sumamente complejo, ¿verdad? Pero realmente yo soy más de la idea de que si no está dando problemas, si no está dando sintomatología, está bien pues que siga su proceso natural, biológico y solamente se mantenga en observación, ¿verdad? Y que se haga tratamiento estético, ¿verdad? Ahora, si presenta lesión o presenta pues realmente una patología, ya sea periapical o síntomas, ya que tenga una fístula o cosas así que vamos a ver en la clase de patologías periapicales, sí tocará tratamiento, ¿verdad? Obviamente va a ser un tratamiento sumamente complejo porque ya tenemos un conducto demasiado estrecho, ¿ya? Entonces a lo mejor hay veces que cuesta encontrarlo o que no se puede encontrar, ¿verdad? Y entonces pasará al ámbito de la cirugía, ¿sí? Pero la verdad es que si nos referimos a los estudios y a las estadísticas que han hecho de estos dientes, lo que la evidencia nos dice es que aproximadamente del 7 al 10% de estos dientes llegan a tener un problema de tipo necrosis o de tipo lesión periapical y fístulas y cosas así. O sea que realmente es bajo el porcentaje, o sea, realmente no es tan necesario tener que hacerles una endodoncia o algo a estos dientes, ¿verdad? Entonces, pues simplemente, como le digo, controlarlos, verlos y estar conscientes de lo que está pasando ahí adentro para poderles dar el seguimiento y el tratamiento adecuado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda de esta patología? Si no, ya quedamos con la última, que ya nos quedan los últimos 10 minutos. Grupo 7, necrosis. Buenos días, doctores. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el grupo número 7 y nuestro grupo está conformado por Joa Vega, Susana Tuy, Madeline Pérez, Catherine Ruiz, Johanna Pérez, Luz Ramírez y Wendy Tuy. Vamos a desarrollar el tema de necrosis pulpar. Entonces, voy a empezar definiendo qué es la necrosis pulpar y vamos a definirla como la descomposición séptica
o no del tejido conjuntivo pulpar que cursa con la destrucción del sistema microvascular y linfático de las células y en última instancia de las fibras nerviosas. En otras palabras, o como resumen de la definición anterior, vamos a definir necrosis pulpar como la muerte del órgano pulpar. También debo señalar que la necrosis pulpar se puede originar por cualquier causa que dañe la pulpa, como por ejemplo puede ocurrir por un golpe fuerte, o mejor dicho, por un trauma dental, una caries profunda, enfermedad periodontal avanzada y muy importante también tratamientos dentales previos, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora, respecto a los hallazgos subjetivos o síntomas que presenta el paciente, el más importante y evidente o por lo que el paciente se va a presentar a la consulta es el cambio en el color del diente. Este cambio de coloración se debe a la acumulación de productos de descomposición del tejido pulpar muerto y la infiltración de bacterias en el diente, que puede migrar hacia el esmalte y la dentina. La coloración puede variar de un tono grisáceo a un marrón oscuro o negro, dependiendo del grado de la necrosis pulpar y del tiempo que ha de transcurrir desde su inicio. Muy bien, los hallazgos objetivos, que son los que ya vamos a ver nosotros en la clínica. Aquí tenemos de dos tipos, los clínicos y los radiográficos. Para empezar con los clínicos, tenemos a la caries, que este puede ser un hallazgo objetivo, ya que si la caries avanza lo suficiente, puede llegar a la pulpa y así causar su muerte. En este caso, la caries se convierte en un indicador a la presencia de la necrosis pulpar. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, la decoloración del diente, esto ocurre cuando existe un cambio evidente del color y esto también se puede producir ya que los vasos sanguíneos que nutren a la pulpa se obstruyen y el diente comienza a desvitalizarse. Esta decoloración suele ser progresiva y pues puede variar en su color. También los radiográficos, esta necrosis la vamos a poder observar como una lesión lucente periapical. Esta patología no responde a las pruebas de sensibilidad. Las razones por las que se puede dar esto es por la presencia de calcificaciones o traumas recientes. Como pueden observar, el dolor es ausente, la palpación puede ser negativa o mínimamente sensible, la percusión puede ser negativa o sensible, es también negativa al frío y al calor y a las pruebas eléctricas. Por esta razón, se debe complementar con pruebas comparativas. En cuanto al tratamiento de elección, es la terapéutica de conductos radiculares, pero el tratamiento de elección dependerá del tipo de ápice que tenga la pieza, si bien fuera un ápice maduro o un ápice inmaduro, para lo cual en el ápice maduro se realizará un tratamiento de conducto radicular y si es un ápice inmaduro, el tratamiento será una apicoformación. También dependerá si la pieza fue tratada previamente con un tratamiento iniciado, dígase pulpotomía por un alivio, o en el caso de retratamiento, una pulpectomía. Si el tratamiento iniciado fue una pulpectomía, el retratamiento sería un tratamiento de conducto radicular completo. Como retratamientos también se podría realizar una cirugía o apicectomía si se requiere. El pronóstico del tratamiento de la necrosis es favorable para la pieza del diente. Gracias. Bueno, entonces, aquí lo que estamos ya es en el estadio final de la patología pulpar. O sea, la pulpa empezó siendo una pulpa sana, empezó a enfermar, pudo haber pasado por una pulpitis reversible, en algún momento pasó por una pulpitis irreversible, el paciente no le prestó atención, o ya sea que haya sido una pulpitis irreversible asintomática y la pasó así, aguantándose y pasándola sin mayor incomodidad, o haya sido una asintomática en la que pues, se medicó lo que pudo y dejó también pasar el tiempo. Total que pues al final de cuentas lo que fue pasando es que esa inflamación conforme fue avanzando pues llegó a un estadio donde ya empezó a haber un colapso de toda esa irrigación sanguínea en el interior
y empieza a haber ya, pues, muerte celular en la parte más coronal, ¿verdad? Normalmente la necrosis siempre va a avanzar de coronal hacia apical. O sea, la parte que primero se va necrosando, la parte más periférica, más coronal de la pulpa, y pues el fenómeno inflamatorio va a ir progresando hacia apical, y todo lo que va dejando en su trayecto, pues puede irse necrosando, o sea, se va necrosando la corona, se va perdón, la cámara pulpar, y ahí se va necrosando la parte cervical del conducto, se va necrosando la parte media hasta que se llega a necrosar la parte apical, ¿verdad? O sea, esa es la progresión, ¿ya? Entonces, pues básicamente es, como dice acá, es una descomposición que puede ser séptica o aséptica, ¿verdad? Dependiendo de la presencia de bacterias y obviamente de esa respuesta inmunológica que se va dando en la reacción antígeno-anticuerpo ahí, que puede generar pus y todo lo demás, ¿verdad? Pero pues usualmente va habiendo muerte, ¿verdad? Descomposición de ese tejido, ¿ya? Pérdida de fibras nerviosas, pérdida de irrigación, efectivamente, y por lo tanto, como dice ahí, muerte del órgano pulpar. Sigamos. Pues ya esa muerte, pues obviamente el tejido que ya no tiene vitalidad dentro de esa cámara, pues obviamente va a generar también un cambio de coloración, que es un cambio de coloración, como decíamos, más grisáceo a negro, ¿verdad? O sea, esa es la diferencia con el cambio de la degeneración pulpar calcificante, que es más de amarillo a naranja, ¿verdad? Sigamos. Es asintomática usualmente, como decía en la diapositiva esa, porque pues ya no hay sensibilidad dentro de la pulpa, ¿verdad? Entonces ya no es como que el diente pulsa, como que el diente late, sino que ya la sintomatología puede ir cambiando a no sentir nada al paciente más que verse el diente oscuro, o cuando ya vaya llegando a afectar el ligamento periodontal, pues ya entonces el paciente puede sentir una sensibilidad al percutirse o al morder, ¿ya? Y sobre todo si, pues obviamente ya empezamos a entrar en el ámbito de las patologías periapicales, que es donde entonces sí vamos a ver lesiones radiolúcidas. Pero al inicio de la necrosis como tal, puede ser que no las veamos, ¿verdad? O sea, podemos ser que todavía veamos un periápice sano, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo, seguramente eso va a llegar a generarnos una lesión radiolúcida, ¿ok? Digamos. Y pues no va a responder a las pruebas de sensibilidad, o sea, al frío, al calor, a la eléctrica, pues no vas a tener respuestas negativas, ese es el signo, pues, que nos confirma que estamos ante una necrosis. Y a las pruebas periodontales, pues puede o no puede sentir, ¿verdad? Por eso decir negativo o sensible, ¿verdad? O sea, negativa quiere decir que no la siente, pero puede ser sensible, que sería una prueba positiva. Pues como le digo, conforme más se va acercando esa necrosis a los tejidos periodontales, ¿verdad? Si ya está llegando al ligamento, pues ya una percusión puede ser positiva, igual que una palpación, ¿ok? Y el tratamiento, pues ahí sí estamos ante el tratamiento, pues es una endodoncia, ¿ya? Mencionaron algo de cirugía, pero realmente el tratamiento de estos dientes no es la cirugía, es la endodoncia. Si la endodoncia fracasara por algún motivo, o sea, y permanece una lesión apical o lo que sea, pues ahí ya se piensa en una cirugía, pero de entrada el tratamiento inicial, pues siempre va a ser una necrosis, ¿verdad? Siempre va a ser, perdón, una endodoncia. Listo. ¿Alguna preguntita? Vamos a ir un minutito ahí. ¿Dudas o algo? Si no, recordarles que la próxima semana, el día martes, nos tocaría la contraparte, que son las patologías periapicales, que pues básicamente es la progresión de todo esto, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, empezamos ahorita, como les digo, desde una pulpa sana hasta que se murió, y lo mismo va a pasar con el periápice. Vamos a empezar con un periápice sano, que es lo que normalmente tenemos todos, y conforme empieza a progresar esa necrosis a sitios más periapicales, pues ya vamos a ir teniendo todas las patologías que ustedes les tocaron, ¿verdad? O sea, una periodontitis apical, que puede ser sintomática, y bueno, supurativa y todas las demás que vamos a ir discutiendo, ¿verdad? Entonces, la mecánica va a ser exactamente la misma, cada grupo tiene su patología asignada. Pues sus presentaciones en términos generales estuvieron bastante bien, se acoplaron bastante al tiempo que estaba previsto, ¿verdad? Y pues cubrieron los aspectos que eran relevantes de cubrir, ¿verdad? Ahí sí que las recapitulaciones que estábamos haciendo, pues básicamente es para
para reafirmar y consolidar un poco lo que se ha ido presentando, ¿verdad? Entonces, igual les recuerdo que pueden abocarse con su profesor encargado de cada grupo para pues comentar si tienen alguna duda, si quieren verificar que el material que están presentando está adecuado y todo lo demás, ¿verdad? Y pues, si no hay más, pues quedaríamos acá y nos veríamos el próximo martes. Buen día a todos. Gracias, doctor. Feliz día. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Muñoz.